Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Daniel, bienvenido a la hora de la verdad. Muchas gracias por madrugar con nosotros. Hola, apreciado Mar, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos los que nos escuchan en La Hora de la Verdad. Pues muchísimas gracias por atendernos. Daniel, el gobierno de Gustavo Petro pasó el 1 de mayo sacando pecho y diciendo que habían logrado una extraordinaria convocatoria, que las calles se llenaban con su presencia y que entonces todo esto era la generación espontánea, la gente que está amando a Gustavo Petro y salió alrededor de él a abrazarlo, porque como él personifica al pueblo, pues la gente estaba feliz. ¿Es cierto que esto fue la marcha espontánea, la que no nos costó un centavo a los colombianos? No, para nada, digamos, desde ya los primeros días de gobierno, de las primeras marchas que el presidente Gustavo Petro comenzó a sacar, así como lo hemos demostrado nosotros, cada marcha tiene un inmenso gasto en temas logísticos, pero también en movilización. Nosotros hemos demostrado cómo en varias marchas el presidente Gustavo Petro, a través de los impuestos que pagan todos los colombianos con tanto esfuerzo, lo que ha hecho es sacar recursos cuantiosos o contratistas o suplirse, apoyarse en organizaciones como las organizaciones indígenas que tienen altos niveles y flujos de contratos para llenar esas marchas. Presidente, yo lo he dicho públicamente, yo no creo que sería hoy capaz de llenar una plaza de Bolívar si no se tratara como tal de que se intermedia o se organizan esas marchas con personas y organizaciones que tienen altos contratos. Entonces aquí también, además de los recursos de contratistas, se llevan funcionarios públicos, se llevan contratistas, se llevan una serie de personas casi obligados con kit de todas las entidades para llenarla. Entonces aquí no hay espontaneidad, sino simplemente una organización hecha desde el propio gobierno para que la gente salga espontáneamente a marchar con él. Esta idea de los contratos de los indígenas, ¿cómo se explica, Daniel? Uno ve a la comunidad indígena con muchas necesidades, pero muchísimas necesidades. Y hay contratos y hablamos de cientos de miles de millones, más de 500.000 millones de pesos en contratos a la comunidad indígena, a los resguardos y a las organizaciones indígenas que apoyan a Gustavo Petro. Y entonces, ¿qué ha pasado con tanto dinero? ¿De qué se tratan los contratos? Si no hay agua, no hay educación, no hay mejoras en la salud, no hay mejoras en su propio territorio para temas de cultivos. ¿Qué es lo que están haciendo con la plata? ¿O solamente es pagando favores para que los jefes indígenas conduzcan a los indígenas de base y los pongan a marchar? Y estos ni siquiera saben qué han hecho con la plata que les está entregando el gobierno. Mira, lastimosamente, y esto hay que apartar dos mundos. Hay dos tipos de contratos que se le dan a las organizaciones indígenas. Uno que tiene que ver con el tema constitucional, de todo el tema de programa de alimentación escolar, educación y salud. Eso tiene un régimen especial, digamos, que eso no está dentro de las cuentas que se sacan acá. Aquí estamos hablando de contratos que tienen que ver con cosas distintas a estos temas constitucionales, que hoy suman 500.000 millones de pesos, pero que yo quiero que la gente entienda cuál ha sido el aumento. En el año 2022, las organizaciones, las cuatro principales, que son el CRIC, la UNIC, el AICO y, bueno, otra que se me pasa en este momento, recibieron 17.000 millones de pesos en contratos extras por parte del Estado colombiano. Pasa esto al año 2023 casi a 140.000, perdón, a 170.000. Luego esto sube el año pasado a 220.000. Y solo para este año, 2025, apreciado de Mar, solo el CRIC tiene firmado un compromiso de que el gobierno le va a dar 300.000, solo el CRIC. Es decir, podemos estar rondando los 400.000 millones este año si sumamos todas las organizaciones. ¿Qué está pasando con estos contratos o de qué trata? La mayoría son de fortalecimientos de carácter político, lo dice así, ancestral, de saberes, temas espirituales, que cuando uno revisa el fondo, uno dice, bueno, aquí se les está dando demasiados recursos a las organizaciones indígenas, pues lo más sencillo sería que esto tuviera o repercutiera en
por ejemplo, la cantidad de personas que se encuentran en la calle, la cantidad de personas y organizaciones y indígenas de base que tienen varios problemas, tanto en alimentación, seguridad y demás. En el fondo, esto no pasa, porque, como por ejemplo, y lo grafico aquí en el contrato del Ministerio del Interior, que es un contrato de fortalecimiento político, que para este año será de 60.000 millones de pesos, el año pasado era como 25.000, 30.000 millones de pesos. Ahí lo que se hace es pagar chivas, buses y demás, pero se le dan buenos y altos salarios a líderes indígenas, entre 10 y 15 millones de pesos, para que sean, pues, obviamente, quienes lideren todo este tema de fortalecimiento político. Y ahí, por ejemplo, nosotros encontramos que el señor Francisco Rojas Birri, expersonero de Bogotá, condenado por corrupción, pues tiene salario pago con los impuestos de los colombianos a través de esos contratos. Entonces, al final, aquí se pierde la plata, al final, aquí los recursos no llegan a la gente. Y uno dijera, ok, si van a darles 300.000 millones de pesos, ahí ustedes ven en las imágenes las Toyotas y demás, todo eso se paga también a través de un convenio carísimo de medidas diferenciales con la Unidad Nacional de Protección. Si uno dijera, al indígena de base le están llegando como tal los recursos, se le está mejorando la vida, se le está mejorando la seguridad, pero esto no pasa. Esto se queda pues en una especie de élite indígena que son los líderes que pues, administran estos recursos. Esto que ocurrió en la Universidad Nacional, ¿qué lectura le das? La universidad no había tenido presencia activa, que yo recuerde por lo menos, de grupos indígenas que además con violencia ingresaron a la universidad, se tomaron la universidad en distintos lugares y después de eso pues armaron sus cambuches, sus campamentos, tomaron los pasillos de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Medicina. ¿Cómo observas esto en la Universidad Nacional que nos duele a quienes apreciamos tanto la academia y que vemos cómo simplemente la utilizan? No es suficiente pues con que permitan el uso de grupos criminales que estando dentro de la universidad atacan a la fuerza pública, sino que ahora a los indígenas y dejaron la universidad en un estado lamentable. Y sigue pasando porque la mayoría, o sea, la mayoría se fue, pero queda un grupo grande que no se ha retirado como tal de la universidad, de miembros del CRIC, que dicen que van a seguir negociando con el gobierno y van a seguir fijando sus posiciones y demás. En la Universidad Nacional todavía no se han ido la cantidad o la totalidad de los indígenas. Pero en segundo lugar, pues esto es efecto de lo que pasó en Bogotá. En Bogotá, afortunadamente, después del lamentable suceso del Parque Nacional durante un año permitido por la señora Claudia López, quien de forma populista los dejó alojar allí y quien además permitió que ellos pusieran pues niños y demás en esas condiciones tan lamentables durante un año al sol y al agua, pues ellos encontraron en la Universidad Nacional el nuevo refugio, la nueva oportunidad para hacer este tipo de cosas. Lastimosamente, el señor rector, el señor Leopoldo, se prestó para este tema, basado en un discurso populista y demás. Y hoy comienza a tener un problema. Yo espero, querido Emar, que en los próximos días no vayamos a vivir en la Universidad Nacional lo que se vivió en el Parque Nacional, porque las señales han sido las mismas. Las señales son que ellos se alojan, comienzan negociaciones con entidades como la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras para obtener contratos, para obtener dádivas, para obtener beneficios y se siguen alojando allí. Yo espero que esto no se vaya a alargar, pero como va la cosa, yo esperaría que en los próximos días el rector, el señor Leopoldo, tome alguna medida o alguna acción inmediata, porque, se lo digo, ellos entraron con violencia, como usted lo dice, pero el señor Leopoldo también lo permitió y él dejó que hicieran con esto con el campus. Hablemos de Bogotá, Daniel. ¿Qué está pasando con las basuras en la capital? ¿Y qué está pasando en momentos en que es crítico? Porque si hay algo que debería estar organizado para enfrentar una temporada invernal que está en momentos críticos, porque hay que ver lo que fue ayer las lluvias en Bogotá, impresionantes. Y esto es que ni siquiera movilidad puede haber por cuenta de las inundaciones y de los chorros de agua que caen. Pero problemas de basuras que además no ayudan a poder destapar y mantener la circulación del agua. ¿Qué es lo que se está denunciando por parte tuya respecto al manejo de las basuras en Bogotá? Mira, Bogotá está en una crisis de basura desde hace más o menos unos 3 años y esto es una combinación de muchas cosas. Cuando el alcalde se lanza a la alcaldía, perdón,
promete que en primer año va a intervenir los puntos críticos de basuras, pues todos nos alegramos. Los puntos críticos de basura son estos mini basureros que se crean en los barrios, en donde usted ve en las esquinas llenas de basura cada instante. Usted las levanta como operador y demás, pero a los 5 minutos otra vez están llenos. Y esto pues genera una serie de condiciones, inseguridad, insalubridad. Obviamente hay un manejo desordenado de las personas recicladoras, demás. Es una cantidad de problemáticas. Y eso, cuando el alcalde Galán se lanza a la alcaldía, había unos 550, ponele, puntos críticos de basura. Hoy hay 666. Quiere decir que en vez de disminuir los puntos críticos de basura, han venido aumentando durante este año. Lo que ha pasado con la UAES, que es la entidad encargada de coordinar todo el tema de basuras, es que la señora Consuelo Ordóñez, la directora, ha dicho en repetidas ocasiones que ellos van a solucionar esto hasta que Bogotá tenga un nuevo modelo de basuras, que esto está por licitarse y tiene que licitarse este periodo, a lo cual me parece muy llamativo porque es que el pago de aseo en la factura de todos los bogotanos se hace de forma cumplida todo el tiempo, y usted no le puede decir a la gente que usted tiene que esperar 2 o 3 años hasta que salga una licitación y haya un nuevo modelo implementado para solucionarle el problema, que es un problema de gestión, que es un problema de administración. Y es un problema, obviamente, de falta de liderazgo. La señora Consuelo Ordóñez no tiene ni el liderazgo técnico, administrativo y político para sacar adelante esto, porque esto aquí se merecen varias cosas. Se necesita que se trabaje constantemente 24/7, se necesita que a los operadores, pues obviamente se les trate con dureza, se les necesita que a la gente también, donde ellos saquen la basura de forma ilegal, pues también se les sancione. Se necesita que las acciones sean dirigidas, coordinadas y demás, y esto no está pasando en la UAS. Entonces hoy Bogotá es un basurero a cielo abierto y no hay una solución clara, inmediata, porque lo que dice la señora Consuelo Ordóñez es que ella no puede hacer nada hasta que tengamos nuevo esquema de basureros. Usted no le puede dar esa respuesta a la ciudadanía. Increíble. Pues concejal Daniel Briceño por el Centro Democrático Bogotá, muchísimas gracias por atendernos y estamos muy pendientes de su trabajo, por supuesto, de su cuenta de Twitter, donde usted va informando a todos los colombianos de esas denuncias que hace cada semana de lo que está pasando en Colombia y de lo que está pasando en Bogotá. Muchísimas gracias. Apreciado hermano, un saludo para usted, para todos los que nos escuchan en la hora de la verdad. Dios los bendiga. Un feliz día, Dios lo bendiga. Muchas gracias. A ustedes no se muevan, ya regresamos. Vamos a continuar con nuestras entrevistas. Ya viene el doctor Enrique Gómez Martínez para conversar con nosotros de lo que se viene para Colombia. Estas amenazas de Gustavo Petro al Congreso de la República, ¿serán una cortina de humo o realmente habrá algo de lo que deberíamos preocuparnos muchísimo los colombianos? ¿Qué es lo que debería atender la oposición hoy? ¿Qué está haciendo la oposición? ¿Hacia dónde va Colombia? ¿Cuál es la voz de esperanza que debemos tener nosotros en la mente y en el corazón? Ya. Como se los habíamos anunciado a ustedes, está con nosotros el doctor Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional. Doctor Enrique, muy buenos días. Bienvenido a la Hora de la Verdad. Demar, muy buenos días. Un saludo a usted, a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Doctor Enrique, estos delirios de Gustavo Petro, estas amenazas contra el Congreso de la República, esto de irse con nombre propio contra Miguel Ángel Pinto, senador de la República, y señalarlo de un homicidio contra Nadia Ablel, contra toda la Comisión Séptima del Senado de la República, y de sacar la espada de Bolívar y entonces decir que esta es la espada que con la bandera significan libertad o muerte. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo se analiza eso? Y sobre todo porque le preocupa a uno que todo el mundo está hablando del tema, pero nadie está hablando de la solución o qué se puede hacer por Colombia en momentos tan críticos como estos. Pues, Demar, la solución vista desde la perspectiva de quien formula la amenaza al orden institucional, a la oposición, a los procedimientos democráticos, pues es ninguna. Uno no puede aceptar como imposición la regulación del comportamiento, en este caso grotesco, vulgar y obviamente ilegal e inconstitucional del presidente Petro. A todos los lugares donde yo voy me hacen la misma pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y no hay, en las personas que preguntan, y quiero ser muy respetuoso obviamente con usted, no hay una expectativa
lucha o de esfuerzo o de transformación de la política nacional. Ahí es la expectativa de un remedio mágico, de que de alguna manera quienes hemos abordado y acometido esta labor de oposición nos sentemos a la luz de un candelabro en una olla con una bruja y saquemos de la olla una solución mágica. Esto no se arregla con magia. Esto se dañó con un problema estructural de entrega de la visión de nuestra sociedad a un modelo neomarxista que degradó no solo el concepto de cultura colombiana a través de una lucha contracultural sistemática, sino que adicionalmente fue instrumentado por gobernantes colombianos como el doctor Santos, que para la satisfacción de su propia vanidad y codicia entregó institucionalmente décadas de una agenda de defensa contra la amenaza subversiva y les entregó no solo el territorio, las instituciones, una lista infinita de compromisos para la sociedad colombiana con quienes los habían sometido al chantaje, al terrorismo, al reclutamiento forzado de menores, y adicionalmente les entregó la validación cultural y social a través de la Comisión de la Verdad y la introducción en el pensum colombiano de una retórica falsa de que la lucha armada marxista era válida. Hoy nos damos cuenta de que Gustavo Petro y sus demás cómplices del M-19 pues nunca se desmovilizaron. La realidad es que una cosa es desmovilizarse porque usted ha sido derrotado y someterse, y otra cosa es que mental y filosóficamente usted acepte las vías democráticas. Petro y su entorno no las aceptan. Se advirtió en campaña, recordemos, de Mar, yo fui candidato a la presidencia en 2022 y de manera incesante advertí en todos los espacios en los que logré participar de que estas personas no tenían no solo el talante democrático, sino ningún respeto por las formas democráticas. Entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Volver a la política. ¿Cómo? Pues en cada espacio de interacción social, la política tiene que volver, como dijo Pericles en su momento en la antigua Atenas, tiene que volver a ser parte de la vida cotidiana del ciudadano. El ciudadano no puede excusarse en que la atención de sus compromisos y deberes personales le hace imposible dedicarle tiempo a la polis, a la política, y debemos ser activos y proactivos en las redes, obviamente que es un escenario que hoy cobra cada vez mayor eficacia, pero también en el contacto personal, en la contribución económica a los partidos, en la promoción de candidatos, en mantenernos informados, en presentar derechos de petición. Solo una sociedad que defiende lo suyo puede superar una crisis como esta. Gloria Restrepo, una de nuestras usuarias en el chat, nos dice: sin poder judicial no hay justicia. Y esto me lleva a preguntarle, ¿qué pasa con, por ejemplo, los procesos ante la Comisión de Acusaciones? ¿Qué pasa con los procesos ante el Consejo Nacional Electoral? ¿Será que estamos viendo muy fácil una salida en justicia que permita imponerle una sanción a Gustavo Petro y esto se anticipe y entonces le sancionen antes de terminar su periodo presidencial? ¿O simplemente ese es como un embeleco, un sueño del que no va a ocurrir mayor cosa? Porque pues históricamente no es que haya pasado nada, ¿no? Si recuerdo pues el proceso 8000. Pues mire, yo entiendo que la gente tenga la ilusión de que esos foros que usted menciona, el CNE, la Comisión de Acusaciones, se sometan a su deber legal y constitucional. Pues es obvio que si está plasmado en la ley y la Constitución, pues es para que funcione, no para que no funcione. Pero claramente en el país hay un consenso para inhibir la acción de la justicia, sobre todo en el caso de los que llamamos aforados, este tipo de funcionarios públicos de alto grado, como el presidente de la República, sus ministros que están involucrados en este tipo de conductas inmorales, o en el caso del CNE, pues quienes dirigían la campaña de Gustavo Petro. Sentarse a pensar, a rabiar incluso que la aplicación del artículo 109 o la sanción de
por violaciones administrativas en el marco de cuentas claras, que es el sistema normativo que regula la financiación de las campañas, nos vas a sacar de este lío, pues es esa mentalidad mágica, es la mentalidad de decir, no, que un juez resuelva esto, es de nuevo caer en la premisa de diferir la responsabilidad social que nos cabe a todos sobre la acción política en un tercero que ha sido pues disfuncional, porque el Poder Judicial no es que no haya, sí lo hay, pero no cumple su función con la sociedad colombiana de manera acorde a las expectativas y a sus deberes desde hace décadas. Cuando yo entré a estudiar Derecho en 1986, ya el Poder Judicial no funcionaba, era de lo que se hablaba en las aulas de clase, por todos los docentes maravillosos que tuve la oportunidad de conocer en aquel entonces, y eso ya era una tara de la sociedad colombiana que no hemos podido corregir, y mire que posiblemente para 1986 ese sistema ya llevaba otros 40 años funcionando de manera equivocada, en la impunidad total, en la demora de los procesos, la falta de claridad de los procedimientos y la pésima calidad de muchísimas decisiones judiciales, ya fuera por falta de imparcialidad o por simplemente porque la cuestión puesta a consideración no era debidamente estudiada. Entonces, pues uno de los elementos esenciales de la democracia, de por qué existe la democracia liberal representativa, de la cual deberíamos seguir haciendo parte como categoría política, pues era la de brindar justicia pronta, efectiva y transparente. Y una sociedad que tolera, que incluso participa de la impunidad, porque yo creo, Ademar, que muchísimos conciudadanos, cuando llega la hora de que se les aplique la justicia, son los primeros en pedir que no, son los primeros en negar su responsabilidad, son los primeros en buscar sobornar al juez, al policía o a la autoridad. Entonces, un consenso social amplio sobre la reforma a la justicia es necesario, donde esté involucrada la justicia, porque además la Corte Constitucional así lo ha impuesto. No se puede reformar la justicia sin que la justicia dé permiso, lo cual pues lleva este proceso a casi ya 2 décadas de bloqueo, donde ninguna reforma a la justicia sobrevive en el Congreso y no sobrevive en la Corte Constitucional. Entonces, claro está que debemos, dentro de la acción política, como nos lo legó en el caso de Salvación Nacional Álvaro Gómez, ese era uno de los 5 puntos del acuerdo sobre lo fundamental, pues debemos ponernos de acuerdo, queremos o no una justicia eficaz en todas sus especialidades, incluida la de aforados, como la que menciona usted en su pregunta. Es interesante porque, doctor Enrique, todos los días aquí en el chat de La Hora, de verdad, son miles de personas preguntando lo mismo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta suya es, trabajemos todos haciendo política. Hagamos política, ¿cierto? Pasemos la voz. Porque de diagnóstico estamos sobre hay que ir y votar, Ademar. Hay que preocuparse desde hoy por el control electoral. Es que es inverosímil que el pacto histórico sí puso 81.000 testigos en las elecciones presidenciales, 70.000 testigos en las elecciones al Congreso. Ningún partido puso una cantidad ni siquiera equivalente. Creo que el segundo en lograr cobertura de control electoral fue el Partido Conservador, con algo así como 40.000 testigos. Entonces, hay que dejar de quejarnos y coger el partido que a usted le gusta, entre a la página y diga, yo quiero ser testigo electoral, yo quiero que me metan la lista de jurados. Los empresarios tienen que hablar con sus empleados y decirles, oiga, venga, hagamos una lista de 100 nombres y seamos jurados electorales para garantizar la transparencia de los comicios. Y de paso, todo el que es jurado y todo el que es testigo, pues ya estando en el puesto de votación, pues puede votar. Entonces aumentamos el caudal y salir y convencer a los vecinos, a los amigos, a los familiares de la importancia de programarse para estar en la circunscripción donde están inscritos. Eso las cosas no pasan mágicamente, pasan es trabajando, Ademar. Dice Zoilita Serrano, votar y ser testigos electorales. Ese es el llamado a la acción
que es donde, sí, claro, donde se define esto. Todo el mundo puede hacer eso, porque es que aquí nos dicen, no, me da jartera la política. Yo no tengo plata para estar en la política. Yo no quiero donar a un partido para que haga la política. A mí me aburren las noticias, pero ¿cómo está de mal el país? Pues Sí. la gente entonces tiene que ser coherente. Si queremos salir de este espacio de crisis institucional dramático, el peor de mar, debe usted coincidir conmigo, que yo he vivido, yo tengo 56 años, yo nunca he visto una desgracia peor que la de aquí. La del 8000 fue terrible, de mar. La crisis de Odebrecht y las solidaridades oscuras y criminales de Odebrecht pues todavía subsisten, por ahí caminan impunes, pero lo de Petro pues es, como diría en aquel entonces mágicamente Quino con Mafalda, es el verdadero acabose. Entonces, si este no es el momento de acometer la acción política desde lo individual, si este no es el momento de hacer sacrificios, pues los ciudadanos tendrán la suerte que se merecen y esta democracia corre el riesgo bastante preciso de fenecer, de terminar. Nos preguntan por la consulta popular de Gustavo Petro y qué pretende realmente con eso. Debemos respaldar al Senado para que no la apruebe. Petro está con la lengua afuera. Petro está absolutamente sepultado en la corrupción y en la incompetencia. El drama de la salud visible en las encuestas hoy, porque es un drama de inoperancia, un drama de determinación consciente de este gobierno de destruir el sistema de la salud, afecta a todas las familias colombianas. Petro no puede esconder eso. El derrumbe del orden público, el derrumbe siniestro del orden público es otro de esos karmas que toda Colombia vive. Y Petro y su gobierno de maleantes lo conoce, entiende que no puede ocultar los efectos de su pésima gestión, de su decisión de destrucción de la institucionalidad colombiana. Entonces, darle la consulta popular es darle oxígeno a un enfermo, darle la justificación para mal usar y abusar de nuestros impuestos y obviamente para activar sus mecanismos de promoción electoral de cara a 2026 en Congreso y en Presidencia. Por eso hay que respaldar al Senado, hay que escribirle al Senado, hay que coger a su senador por el que votó y escríbale y dígale no lo aprueben. Luche para que no se apruebe porque Petro se queda sin esa agenda, que él se va a enfurecer y va a volver a salir a la plaza pública en ese marco ridículo, grotesco de imitación del comandante Chávez. Eso es problema de él, pero el problema de la mayoría de los colombianos es no darle oxígeno ni justificación alguna a este gobierno, no solo equivocado e incapaz, sino inmoral y destructor, como usted bien lo decía, un gobierno que propicia la guerra a muerte de mar que no empezó el 1 de mayo. Si es que esta guerra a muerte es la muerte de nuestros policías y soldados sacrificados inútilmente en los fuegos de una joda que llaman la paz total, que es la entrega del territorio conscientemente a delincuentes para que hagan terrorismo, reclutamiento de menores y asesinen a nuestros soldados y policías. Esa es la guerra a muerte de Gustavo Petro, la guerra a muerte contra los pacientes del sistema de salud, los crónicos que no reciben su tratamiento de diálisis o sus medicaciones oportunamente. Esa es la guerra a muerte de Petro. Y la guerra a muerte obviamente contra el sector productivo de este país, sepultado en unos impuestos que lo hacen inviable y que obviamente en el caso del sector mineroenergético pues ha provocado la salida del país de todos los grandes capitales que nos aseguraban la autosuficiencia energética. Esa guerra a muerte lleva desde el 7 de agosto de 2022. No nos engañemos, ahora no nos cojamos del pelo y digamos, mire lo que pasó el 1 de mayo, esto viene funcionando y se anotan como hechos sin importancia de manera lamentable el número de soldados y policías asesinados en esta situación dramática de la paz total ante la indiferencia no solo del gobierno. El debate que se dio la semana pasada sobre por qué los periódicos no resaltaban, periódicos de los grupos económicos acomodados y acostumbrados a paliar la crisis de este gobierno para que no les molesten sus intereses, y como si un periódico valientemente en Barranquilla, El Heraldo, pues llamó la atención dramática sobre los
23 últimos miembros de la fuerza pública ultimados en el plan Pistola, pero esa cifra ya no cuenta, además, porque hubo asesinato de policías en Frontino, lo hubo en San Alberto Cesar, en La Jagua, en todos los lugares de Colombia se está produciendo esta masacre contra nuestra fuerza pública. La visión suya, doctor Enrique, para terminar, llegan candidatos o precandidatos presidenciales y va sumando la lista y se cuentan, algunos me dicen que 53, yo he visto 57, de gente que quiere ser presidente de Colombia para ayudar a sacar el país adelante. Esa es la promesa de todos. Su visión sobre esa cantidad de candidatos y de desorden político, diría uno, o esto sirve, esto es muy sano. No veo una organización clara para poder enfrentar a Gustavo Petro, o sí la hay y lo que falta es consenso. ¿Qué ve usted ahí alrededor de tanto candidato? Nuestra contabilidad, que es azarosa, habla de 74 candidatos, incluyendo al senador Pinto, que se lanzó en Bucaramanga el pasado sábado de mar, ahí le doy la chiva. Sí. Una doctora Osman Collins, que también se lanzó en Bucaramanga a la presidencia precisamente este fin de semana. Pues las malas políticas, los malos hábitos personales, la falta de disciplina financiera o la falta de ejemplo en el hogar, pues producen resultados. O sea, la destrucción de los partidos políticos, su transformación en cooperativas electorales corruptas y oscuras, pues tiene un efecto. Y es el efecto de que se transita de la política de las organizaciones y las ideologías y doctrinas a la política de las aspiraciones. Y en un país donde Rodolfo Hernández es un virus letal de la democracia, todos y cada una de estas personas creen que porque van a tener éxito con unos videos pueden llegar a segunda vuelta. Y ahí hay de todo. En ese larguísimo catálogo de aspirantes, pues hay gente con experiencia en el gobierno, hay gente con experiencia en la política, algunos muy poquitos con experiencia en el sector empresarial y una gran cantidad de improvisadores, de oportunistas que utilizan este espacio para reencaucharse personalmente, para alinearse en otra elección futura, posiblemente en el universo de las elecciones territoriales. Es una muestra clara, incuestionable, pues de la ligereza de nuestro liderazgo. Nosotros en Salvación Nacional hemos ofrecido a más de 12 candidatos un espacio para que hagan un proceso de preselección temprana, sin renunciar a su aspiración, pero teniendo el decoro y el valor civil de definir el apoyo hacia un candidato hacia el mes de diciembre, ojalá, o finales de noviembre de este año. Los hemos invitado a que conformen nuestra lista al Senado o a la Cámara en distintas circunscripciones, porque aquí hay dos grandes taras. Primero, la política es únicamente aspirar. Cuando uno va y le dice a alguien, venga, créeme en su cuadro un grupo de 100 personas, la persona dice, no, pues yo quiero ser presidente de Colombia. Es decir, no, yo lo que quiero es comprometerlo con 100 personitas, que usted me ponga en una base de datos 100 personitas. No, eso sí, yo estoy para mayores designios, yo no puedo hacer esa política. Y uno le dice, bueno, pues entonces venga, ayúdeme con contenido digital, multiplique su cuenta, apóyeme. No, mira, la cuenta es para mí, es para mi promoción, lo de las ideas y programas no. Es para que la gente sepa si salía a trotar o si salía a hacer mercado. Entonces usted sí encuentra una desconexión entre los medios y los fines, pero no en lo personal, porque todo el mundo tiene en este proceso precisamente la aspiración de ser el Rodolfo II, de ser el iconoclasta que con bajos recursos precisamente partió para mal la historia política de Colombia. Y yo durante todo el periodo de campaña presidencial no hice sino pedir una sola cosa, además, y era que el juez penal que tenía el proceso de Vitalogic contra el ingeniero Hernández, pues lo metiera preso antes de la primera vuelta para que no pudiera participar. Eso no se pudo. Pero la gran mayoría de las personas me llamaba y me decía otra cosa, amigo, no haga eso porque qué tal que gane, ¿cómo queda usted?
Entonces, un país que transige los principios éticos, renuncia al decoro, pues no sale al otro lado. Entonces tenemos en esa larga lista de candidatos otro gran problema, además. Nadie ha logrado en este momento expresar un liderazgo en términos de mensaje que transmita realmente la ilusión al votante. Entonces nos hemos quedado en el universo de una, sobre todo en los partidos de oposición, de una derecha grosera, antisonante, una derecha trompista, la que cree que con el grito, el altercado y la interpelación se van a arreglar los problemas del país. Colombia está en una crisis brutal, donde requiere la acción transversal de miles de grandes colombianos a partir del 7 de agosto de 2026. No requiere personas que se autoadjudican capacidades de hablar más duro, de ser más ofensivos, o de simplificar o generalizar nuestros problemas. Aquí hay que, no hay camino fácil, y ese proceso pues es el resultado de décadas de abandonar la política. Cuando una sociedad valora y cuida la política, pues tiene mejores líderes, es así de sencillo. Y cuando la abandona, pues tiene 78 personas o 74 personas, de las cuales prácticamente no se conoce a dos terceras partes de ellas, ni siquiera tienen registro y no quieren renunciar de su aspiración porque prefieren vivir en una mitología personal. Nuestra invitación ha sido a los que definitivamente están comprometidos con su proceso, pues que hagan una preselección y que muchísimas otras personas no oscurezcan con su afán, con su oportunismo, el catálogo de opciones en lo que no deja de ser sino un juego de apuestas, de azar, donde muchísimas personas no tienen ni las capacidades, ni las propuestas, ni una visión ideológica, ni tampoco están teniendo éxito en convencer a la ciudadanía, porque créame, si entre tantas personas ya asomaran uno o dos líderes, pues ya los habríamos acogido con nuestro respaldo en las encuestas, ya tendrían ya existiría ese sabor de la determinación de decir, ve, esta persona puede convocar a los colombianos para salvar al país, pero no se va a dar. El proceso es competitivo, hay que rezar para que en esa competencia, ¿sí? Y veo un comentario de Gloria Restrepo que es equivocado. No, la política no es nombrando, Gloria, la política es compitiendo. Esa es la esencia, la premisa del proceso democrático. Para eso existe. Si quisiéramos nombrar con un bolígrafo mágico, de nuevo, un presidente, pues no estaríamos en democracia, sería una dictadura. Y esas dictaduras pues no funcionan. Necesitamos es trabajar, exigirle a los candidatos que no tienen posibilidades, que no transmiten propuestas, que no tienen experiencia, pues que nos hagan el favorcito de ir al Congreso, de buscar esos 100 nombres, a ver, porque muchos de esos candidatos no tienen ni siquiera la capacidad de reunir 100 votos, entonces hagamos ese ejercicio. Doctor Enrique, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. A ustedes en la hora de la verdad, felicitarlos como siempre por mantener abierto este importante espacio de información y obviamente de acción democrática. Gracias, de Mario, un gran día para todos.